El Código Penal solo se aprobará con respeto y sin presiones de grupo. Palabras de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Pacheco, como decíamos en el bloque anterior, le ha pedido a sus amigos relacionados, a gente de la prensa, a grupos, a la oposición, de que todos pongan su granito de arena para que este año pueda ser aprobado ese código penal. Hay varias propuestas que considero en lo particular que deberían de considerarse con respecto al tema de las 3 causales del aborto. Entiendo, y es mi opinión, ya después le pasaré el turno al experto aquí en derecho, en leyes y en otras cosas más que no voy a mencionar, Yuri Enríquez, para que hable de eso. Pero entiendo de que si la piedra en el zapato es ese tema del aborto, que se ha puesto aparte el conocimiento de esa ley, de ese código, qué sé yo qué es, y que se siga con ese código penal y que se actualicen todas esas leyes que tenemos ahí, que necesitan urgentemente que se conozcan, pero que no se ha hecho porque todos los miembros del Congreso, ya háblese de senadores y diputados, le tienen miedo por un tema electoral, diría yo, al tema de las 3 causales del aborto. Entonces, si sacamos el conocimiento de las 3 causales aparte, que se haga un conocimiento aparte de eso, así no se retrasa este código penal que tanto necesitamos los dominicanos, que se adecue este tema. ¿Verdad, Yuri? Enrique. Tú sabes, Frederick. Me lo estoy aprendiendo. Sí. Estoy aprendiendo. Varias cosas, Frederick, relacionadas a la aprobación del Código Penal. Lo primero es que es una deuda histórica. El Código Penal que nosotros tenemos actualmente es un código napoleónico, por lo que evidentemente no hay una consonancia, no hay un nexo causal con, o más bien entre el Código Penal actual y la sociedad, el contexto social en el que nosotros vivimos actualmente. Fuera de eso, pasando al proceso de aprobación, hay que ver este escenario de manera particular. ¿Cuál es ese escenario? Que el actual gobierno, el PRM, tiene más del 70% de la matrícula de diputados, por lo que no tiene ningún tipo de necesidad de esperar el apoyo de la oposición para aprobar el Código Penal o cualquier otra ley. Insisto, el Código Penal o cualquier otra ley que el gobierno quiera aprobar puede hacerlo sin mediación de la oposición. Ahora bien, ¿cuál es el punto con el Código Penal? Frederick mencionaba el tema de las 3 causales. Y Pacheco, yo pienso que de una manera muy responsable, señala que el código no se aprobará bajo presión de grupos. ¿Y a qué grupos él se refería? Bueno, precisamente a esos grupos que están en contra de las 3 causales. Cuando estuve en la candidatura a diputado, visité varios representantes de esos grupos que estaban en contra de las 3 causales. Y le propuse lo siguiente, en mi caso, que las 3 causales las veo como un criterio de salud y médico, no como un criterio ideológico. Y cuando usted va a discutir desde el punto de vista jurídico, tiene que despojarse muchas veces hasta de sus creencias, por no decir su fe. Aunque eso sea retador lo que yo estoy diciendo. Y se lo dice un creyente practicante que se congrega. No se lo está diciendo ni un agnóstico ni un ateo. Todo por el contrario. Ahora bien, yo le planteaba lo siguiente, Frederick, a estas personas, y yo le decía, bien, el tema de ustedes con el Código Penal es que no se aprueben las 3 causales. Ahora, dennos una concesión. La gente no sabe en este país que los
hombres que violan a una mujer posterior a cumplir su condena en la cárcel tienen derecho de paternidad sobre la criatura fruto de la violación. Santo Dios. No lo pierde el derecho de paternidad. No. Biológicamente lo tiene y legalmente también establecido. Ese es su hijo, su hija, fruto de una violación a una mujer. Ah, bueno, ni siquiera nos pudieron concesionar esa parte. Yo pienso, por eso digo que es muy responsable lo que señala Pacheco. No, aquí no vengan a someternos a la presión. Porque no puede ser sobre la base del sugestionamiento que se apruebe un código penal, que es una pieza esencial para el día a día de la vida del dominicano, que el dominicano cree que el código penal no le afecta en su día a día, todo por el contrario. Claro que sí. Es esencial para las cosas que le ocurren cotidianamente al ciudadano. Pero en ese caso específico de las tres causales, mira por dónde, inclusive lo planteé en los debates televisivos, por dónde yo asocié ese tema de que la mujer está desamparada cuando se ve sometida a este tipo de circunstancias. Y hay mucha gente que no lo quiere entender. Y si lo entienden callado y se van a Miami y realizan el aborto. Entonces, yo pienso que en un país como el nuestro, en donde las cifras se establecen, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística establece que en la República Dominicana anualmente se realizan más de 20,000 abortos clandestinos. Estamos hablando que eso es un tema de salubridad, no es un tema de creencia o no. Y muchos de esos abortos que se realizan no son inducidos. Algunos son naturales cuando la mujer tiene un sangrado, cuando la mujer tiene una serie de situaciones que probablemente el médico le exige estar en reposo, pero ella por su condición económica no puede estar en reposo, tiene que estar trabajando y eso evidentemente aumenta el riesgo que ya tienen un embarazo inicial. Es decir, una serie de factores que nada tienen que ver con lo que la gente cree, en lo absoluto. Entonces pienso que es importante que los diputados, que en su gran mayoría son conservadores, y algunos de ellos inclusive hasta actúan de forma retrógrada, pero bueno, ya eso caería en el ámbito del juicio de valor, pero la mayoría son conservadores. Bueno, pero que le concedan mínimamente a la mujer el derecho de no tener que lidiar posterior a la salida de la cárcel con su violador. Porque eso es victimizar a la mujer 2, 3, 4 y 5 veces después que ha sido violada. Otro de los temas, que es de los temas que menos se hablan, son de las nuevas tipificaciones penales que establece este código, que también se corresponden, estas sí se corresponden con el contexto actual de la República Dominicana. Y muchas de esas tipificaciones penales, que pudiéramos hablarle ahora con el doctor que viene a conversar con nosotros, que es un especialista en la materia penal, muchas de esas tipificaciones penales le meten miedo a varios sectores de la sociedad dominicana. Sectores poderosos, sectores vinculados al criterio financiero. No puedo decir más, ¿verdad? Pero la gente sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces, utilizan el discurso, la discusión de las tres causales, porque es una discusión que polariza, que divide a la sociedad dominicana y que genera una serie de pasiones que nublan el razonamiento jurídico. Y se aprovechan de esa discusión y esa polarización para evitar que se apruebe el Código Penal, pero es también evitando que las nuevas tipificaciones jurídicas puedan recaer sobre ellos. Escuchen lo que yo estoy diciendo. El Código Penal no es verdad que no sea aprobado por las tres causales. En la pasada legislatura, el propio Congreso decidió sacar las tres causales del Código Penal. Entonces, ¿por qué no se ha aprobado? Esa es la pregunta.
Si ya definitivamente en legislaturas pasadas las 3 causales fueron sacadas del Código Penal, se estableció que se iban a tratar como una ley especial, entonces ¿por qué el Código Penal no se aprueba? Usted, ciudadano que nos escucha y que nos ve, hágase esa pregunta. ¿Y por qué si desde el 16 de agosto el Partido Revolucionario Moderno cuenta con el 73% de la matrícula de diputados de la Cámara de Diputados, que puede aprobar hasta una ley orgánica, señores, que requiere de las 3/4 partes del quórum del Congreso? Óigame, hasta una ley orgánica puede aprobar el PRM sin necesidad de la oposición y no lo hace. Y no lo hace. Entonces, la gente tiene que ser consciente de esa realidad y entender también a quién responsabiliza de la mora legislativa, es decir, de lo que nos tardamos en aprobar una ley o leyes, pero en este caso un código que tiene más de 2 décadas siendo estudiado, siendo analizado, siendo discutido, siendo conversado. Bueno, pero es momento de que se apruebe. Y si la diatriba de las 3 causales, además hay que decir algo, Frederick y Bianca, sobre el tema de las 3 causales, el presidente Abinader en campaña se comprometió a aprobar las 3 causales. ¿Y él se acordará de eso? Bueno, y el PRM se comprometió a defender esos derechos de las mujeres. Entonces, ahí la situación es realmente también el costo político que va a enfrentar Abinader. Va a enfrentar un costo político porque él prometió a capa y espada, y los grupos feministas de este país, que regularmente han sido radicales, se comprometieron también en apoyo con Abinader. Todas esas mujeres valiosas, no hablo de su radicalidad restándole mérito o denostando, no, sino que las exigencias que plantean la hacen con vehemencia. Bien, bueno, el presidente Abinader se comprometió con esas mujeres. Y esas mujeres, yo me imagino que al momento de aprobar el Código Penal también le pasarán factura.